Muy bien. Entonces, repito, hoy vamos a cubrir el tema de la remembranza o rememoración de las deidades. Entonces, este es otro tema de meditación muy importante, sobre todo para digamos, los budistas de hueso colorado, como decimos en México. Recuerden, como recordatorio, tenemos las 6 remembranzas, digamos, estándar dentro del acervo de tópicos de meditación que recomendó el Buda. Esas 6 remembranzas son la del Buda, el Dhamma, la Sangha, la generosidad, la remembranza de las deidades y... ¿Perdón? La paz, ¿no? Y la paz, exactamente. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar acerca de la rememoración de las deidades. Nuevamente, la primera parte del resumen que hice fue tomado del Vimuttimagga, y nuevamente, como es muy sistemático ese tratado, inicia como les he discutido anteriormente, para sus definiciones, enumera la característica, la función, la manifestación y la causa próxima de aquello que está siendo definido. Entonces, en el caso de esta remembranza de las deidades, dice que su característica es la concientización del mérito propio y el de las deidades. Es decir, uno toma conciencia cuando se sienta a meditar del propio mérito, uno revisa, por decirlo así, el propio mérito y el de las deidades. Entonces es una cuestión, podríamos decir que es un poquito como no tanto una comparación, sino que una correlación. Si uno concientiza esa correlación entre el mérito propio y las deidades, como lo veremos más adelante cuando se describe el procedimiento, ¿no? Uno establece esta correlación pensando en que uno, igual que las deidades, ha hecho cierto mérito. Ahora, aquí, antes de continuar con la definición, creo que vale la pena recalcar un poquito esta palabra mérito. Es una palabra que por lo menos en el mundo del budismo Theravada es sumamente utilizada, sobre todo en los países del sudeste asiático, en Tailandia, Birmania, Camboya, Laos y también Sri Lanka. Todas las personas que están familiarizadas con el budismo en esos países tienen esta noción de mérito muy metida en la cabeza. Es un concepto de uso general sumamente importante, ¿no? Y cómo tenemos que entender esta palabra mérito. El término en Pali es puña, P-U-Ñ-Ñ-A. Puña es el término en Pali y significa así en forma sencilla todo tipo de acción buena o acción más bien saludable. Y en general consideramos que en el budismo toda acción buena o saludable se juzga como tal en el sentido, puede utilizarse en 2 sentidos, en el sentido de toda acción que conduce a una disminución o eliminación del sufrimiento. Eso por un lado. O desde el otro punto de vista, toda acción que últimamente es conducente a nirvana. Y también, de paso, a un renacimiento favorable. Entonces, en ese sentido, se establece esta palabra puña o mérito. Ahora bien, creo que es en el Itivuttaka, una de las obras del Canon Pali, en donde el Buda menciona específicamente que las acciones meritorias caben en tres grandes grupos, ¿no? El primer gran grupo es acciones meritorias relacionadas con generosidad.
El otro es acciones meritorias relacionadas con autodominio y virtud, podríamos decir. Y la tercera parte sería toda acción relacionada con el cultivo mental adecuado. Entonces, esas son las grandes ramas del mérito, de las acciones meritorias. Entonces, cuando decimos que la característica de la rememoración de las deidades es la concientización del mérito propio y de las deidades, entonces uno piensa en todas esas acciones que aquellos seres que se tornaron en deidades, todas aquellas acciones que precisamente los llevaron a ese estadio de existencia. Y por la parte propia del meditador, el meditador entonces rememora todas aquellas acciones que en el pasado y bueno, y en el presente, mientras está meditando, está haciendo una obra meritoria que en el pasado ha hecho. Y entonces las correlaciona precisamente con el hecho de que los diversos seres han logrado el estado de deidad a través de esas acciones. Entonces, eso es por lo que se refiere a mérito. La palabra, digamos, el opuesto, le llamaríamos demérito, ¿sí? Demérito, y el término, ahí hay un término específico en el Pali, el término específico en Pali es la palabra papa, P-A-P-A. Papa es demérito, o también se traduce como acción mala o acción inhábil. Entonces, existe ese par, puña y papa, son dos extremos. Y repito, es un término extremadamente utilizado, ¿no? Bien, la función de esta remembranza de las deidades es, el texto dice admirar el mérito, esa es su función, es decir, generar la capacidad de admirar el mérito por sus beneficios. Y podríamos nosotros decir que, bueno, una forma alterna de decirlo es, su función es valorar, desarrollar la capacidad para valorar el mérito. Y esa es en esto consiste la importancia de esta meditación. Uno da mayor valor al mérito cuando uno establece, aclara o entiende que esas acciones meritorias son las que son conducentes al estado de deidad. Y tomando en cuenta, por supuesto, las grandísimas ventajas que tienen estos estados de existencia, ¿no? Entonces, mientras más se da uno cuenta de los beneficios y del impacto y de la magnitud de los resultados, uno valora positivamente aún más las acciones meritorias. Entonces, por eso esta meditación es increíblemente importante, precisamente por esa razón. Promueve el admirar y el valorar en su justa medida el mérito, porque de lo anterior generalmente no pensaríamos mucho no pensaríamos mucho en el mérito y sus resultados, etcétera, etcétera. Creo que ese es, sobre todo en Occidente, esa es una actitud muy, muy común que yo he encontrado a lo largo de tantos años de estar en esto. A veces la gente inclusive piensa, yo no hago acciones buenas porque quiera obtener alguna ventaja o algún resultado. Pero esa es una aseveración un poco limitada, porque no, en realidad, en la mentalidad budista, de acuerdo con el entendimiento correcto, uno debe aspirar a hacer mérito y no tiene nada de malo en regocijarse o en anticipar los buenos resultados de nuestras acciones. Digo, sabiendo que la ley del karma está ahí operando, sabiendo eso, entonces uno tendría a bien a hacer obras meritorias y a regocijarse por las mismas antes de hacerlas,
durante el periodo en el que se llevan a cabo y una vez que uno haya concluido con esas obras meritorias, ¿no? Es totalmente legítimo de hecho, debe ser promovido de acuerdo con la mentalidad Theravada, definitivamente, ¿no? Entonces, son aspectos interesantes. Bien, ¿cómo se manifiesta esta rememoración? Bueno, se manifiesta con el estado mental, es el establecimiento de la mente sin perturbación al considerar el beneficio de las existencias en los mundos celestiales, ¿sí? Cuando uno considera este beneficio, la mente se calma, está libre de perturbación y entonces puede acceder, puede suprimir los impedimentos, lo vamos a mencionar más adelante, y entonces entrar en un estado de concentración de acceso. Bien, ¿cuál sería la causa próxima de que se dé esta rememoración de las deidades? El texto dice que es la confianza en el fruto del mérito. Diríamos un poco incorrectamente la fe en el fruto del mérito, pero es más bien, prefiero usar el término convicción razonada o confianza, ¿sí? En lugar de fe. Confianza, el texto lo traduce como confianza en el fruto del mérito. Entonces, uno se establece en esa confianza y entonces eso es la causa próxima para que pueda entonces efectuarse este tipo de meditación en forma efectiva. Bien, al igual que las otras remembranzas o rememoraciones, por lo menos en cuanto a cómo las trata el Vimuttimagga, también en este caso casi inmediatamente enumera los beneficios específicos de esta meditación. Y en este caso, el texto dice que hay 8 beneficios de la práctica de la remembranza de las deidades. Dice que el primer beneficio es que se incrementan 5 cualidades en el meditador. ¿Sí? Estas 5 cualidades son, la primera es la confianza, la fe. La segunda es la virtud. Y creo que es muy lógico, porque cuando uno empieza a apreciar el mérito y uno se da cuenta que este surge a partir de acciones virtuosas, entonces uno trata de incrementar la propia virtud. Después viene el aprendizaje. Esto es interesante porque, y eso también es parte de lo que tal vez diga un poco más adelante con respecto al procedimiento o el método. Para que se pueda hacer esta meditación, uno tiene que tener por lo menos un cierto mínimo, una mínima idea de cuáles son las implicaciones del renacimiento como deidad. Entonces, teniendo este mínimo de conocimiento, y si uno practica esta meditación, en forma muy natural, uno estará cada vez más interesado en los estados, digamos, superiores de existencia, ¿sí? Y de esta forma uno incrementa su aprendizaje del Dhamma, ¿no? Entonces, es muy lógico. Entonces, se incrementa también el aprendizaje. Después se incrementa la generosidad, también viene muy natural, igual que la virtud. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes avenidas de la acción meritoria. Y finalmente se incrementa, a final de cuentas, la sabiduría. Bien, después dice que el segundo beneficio de esta práctica es que el meditador obtiene aquello que es deseado y a lo que se abocan las deidades. Entonces, el meditador obtiene precisamente los mismos beneficios a los que son acreedores las deidades por su estado existencial, por su experiencia existencial. Bien, y después dice que, tercero, se torna feliz en la anticipación de la recompensa del mérito. Entonces, es muy importante, ¿no? Nuevamente, quiero recalcar en términos de mentalidad, que en nuestro caso, el tornarse feliz con la anticipación de buenas obras no tiene nada de malo, sino todo lo contrario. Es un atributo, es una cualidad que de hecho moldea
a la mente con el fin de lograr concentración. Ese sería el propósito. Y es el propósito de este tipo de meditación también, es el lograr concentración del exceso. Entonces, si uno se torna feliz en la anticipación de la recompensa de mérito, pues eso es muy bueno, porque no es, vamos a decir, no es tanto la recompensa material que se va a obtener, que de por sí, bueno, es inevitable. Cuando se hace mérito, pues vienen todas esas cosas. Pero aquí lo que importante es tornarse feliz con la anticipación de lo que se va a obtener por lo que se ha hecho. Bien. Después dice, el cuarto beneficio dice que el meditador honra su cuerpo, ¿sí? Esto no sé exactamente cómo interpretarlo, pero supongo que honrar el cuerpo es verlo en su perspectiva correcta y comportarse con respecto a él de acuerdo con esta perspectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, el ver el cuerpo tal cual es honrar y comportarse en acuerdo con eso es honrar al cuerpo. Entonces, uno no, y esto está conectado también con la sabiduría y con la virtud, ¿no? De esta forma, uno no, por ejemplo, se excede en la comida, por ejemplo, o en la bebida, uno no rompe el quinto precepto, etcétera, etcétera. Porque, y eso es, como digo, parte del acervo de la virtud. Entonces, honrar el cuerpo significa eso, ¿no? Comportarse en formas virtuosas en relación al cuerpo, sin excesos, etcétera, etcétera. Decía que mi maestro que el cuerpo es algo que es prestado por la naturaleza, ¿no? Y uno tiene la responsabilidad de cuidarlo, ¿no? Como cuando nos prestan un automóvil, ¿ya? Entonces es prestado, pero tomamos buen cuidado de él, ¿no? De la misma forma, ¿no? De manera que uno honrar al cuerpo también quiere decir no desarrollar apego al mismo, no desarrollar apego al mismo. Bien, el quinto beneficio es que el meditador es reverenciado por los seres celestiales, es decir, una persona que es adepta a esta meditación va a llamar atención a ciertas deidades que entonces van a estar en su favor e inclusive pueden llegar a reverenciar a esa persona, ¿no? Si la persona es muy virtuosa o muy docta, con mucho aprendizaje, o es muy generosa, entonces esa persona es digna de mérito. Y como el meditador, de alguna forma, está dirigiendo la mente específicamente hacia las deidades y muchísimas deidades en diversos estadios de existencia son capaces de leer la mente de los humanos. Tienen una capacidad mental brutal, es otra característica de las deidades, y la mayoría de ellas tienen la capacidad de poder leer la mente de los humanos. Entonces se dan cuenta perfectamente cuando el humano está enfocando su mente en una forma meritoria, virtuosa, en relación a ellos. Entonces, ellos se sienten honrados, y si la persona es muy virtuosa, entonces va a ser digna de reverencia, inclusive por las mismas deidades, ¿no? Bien, el sexto beneficio es que mediante este método es capaz de practicar la rememoración de la virtud. Entonces, como tienen una relación muy cercana, toda aquella persona que rememora la virtud, se le facilita la rememoración de las deidades y viceversa. El séptimo beneficio es, mediante este método es capaz de practicar la rememoración de la generosidad. Lo mismo, porque es precisamente virtud y generosidad dos de las grandes áreas de acción que dan lugar al renacimiento como deidad, ¿no? Entonces, esa es la ventaja también de esta rememoración. Engloba tanto a la virtud como a la generosidad. Y finalmente, el texto dice que el octavo beneficio
es que el meditador tiene un buen destino y se aproxima a lo divino. Así simplemente lo dice, ¿no? Entonces, obviamente que va a tener un buen destino porque ese meditador ya está, digamos, preparando el terreno para un buen renacimiento en caso de que la persona no logre vías o frutos, por lo menos tiene la recompensa de que va a lograr un buen renacimiento. Bien, ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? Nuevamente, digamos, se inicia con la frase estándar, que es con la que describen el procedimiento en otras rememoraciones. Dice, el meditador va a un lugar solitario y sin distracciones. Y una vez que mantiene su mente imperturbable, la dirige a la rememoración de las deidades, a saber, entonces el tren de pensamiento inicia con, existe el cielo de los 4 grandes reyes, existen las deidades de los cielos de Tabatinsa, Yama, Tusita, Nimanarati y Paranimita Vasavati. Existen las deidades del grupo de Brahma y otras deidades. Esas deidades, habiendo tenido tal confianza, tal virtud, tal aprendizaje, tal generosidad y tal sabiduría en este mundo, renacieron allí. Yo también tengo tal confianza, virtud, aprendizaje, generosidad y sabiduría. Y en ese sentido es como digo yo, que se hace la correlación entre las cualidades y las acciones que pusieron a los seres en el mundo de las deidades, y uno entonces lo correlaciona con las cualidades y acciones que uno ha desarrollado en esta existencia o que puede desarrollar, ¿sí? Porque esa es la otra cuestión. Este tipo de rememoración es un aliciente para practicar tales virtudes como la fe, la virtud misma, el aprendizaje, la generosidad, la sabiduría. Entonces dice, de tal forma rememora tales cualidades propias y las de las deidades. Y luego dice, debido a la confianza generada en tal rememoración, genera una mente sin alteración, una mente calmada, una mente gozosa, una mente feliz, y a través de esa condición suprime los impedimentos, genera los factores yánicos y logra la concentración de acceso. Entonces, así es como se lleva a cabo esta rememoración, y así es como concluye, podríamos decirlo, con éxito. Luego, curiosamente, el texto, inmediatamente después de decir eso, pone una pregunta, dice, ¿por qué razón uno rememora el mérito de las deidades y no el de los humanos? Una pregunta interesante. Y dice en respuesta, el mérito de las deidades es de mayor excelencia. Renacen en mundos excelentes y poseen mentes excelentes. Habiendo ingresado a un plano de existencia bueno, están dotados de bondad, esos seres. Por estas razones, uno debe rememorar el mérito de las deidades y no el de los hombres, el cual es en general defectuoso, limitado y de corto alcance, ¿no? Es decir, el hecho de que uno renazca como humano no garantiza que uno ya esté dotado de bondad, de ninguna forma. Mientras que en el caso de las deidades, ahí sí, toda deidad sin excepción, al renacer en ese mundo, está ya dotada de cierta bondad. E ingresa en un plano de existencia bueno, está garantizado. Mientras que en el caso humano, ninguna de las dos cosas está garantizado, ¿no? Uno puede renacer como humano, pero en condiciones muy indeseables. Y este renacimiento como humano no garantiza la bondad de ese ser humano. Tendría que manifestarse en un momento dado esa bondad a través del karma, a través de las mismas acciones del ser humano, ¿no? Entonces, por esa razón, uno ve hacia arriba, uno ve hacia las deidades, porque ejerce, digamos, ese rol como ideal. Por eso se establece esta rememoración así,
y no como la rememoración de las virtudes de los humanos, sino la rememoración de las deidades, por esta razón. Ahora, aquí tengo unas cuantas notas que tomé del otro texto importante, del otro manual importante, que es el Visuddhimagga. Y dicen así estas notas. Una de ellas dice: cuando a través de estas rememoraciones la mente del meditador posee rectitud, en esta ocasión su mente ha renunciado y ha emergido de y se ha liberado de la avidez. Esta avidez es un término para designar los 5 ramales del deseo sensorial. Algunos seres logran aquí la pureza al hacer de estas rememoraciones su apoyo y enfoque. Bien. Después dice, en el Uposatha Sutta, un sutta X en el canon, en el Uposatha Sutta se establece que la purificación gradual de la mente se puede llevar a cabo mediante estas 6 rememoraciones. Es decir, estas rememoraciones tienen poder suficiente para purificar la mente. Posteriormente dice, en el libro de los 11, esto es el Anguttara Nikaya, los discursos de orden numérico, pero dice que en el libro de los 11 se establece que un meditador que tiene confianza, energía, atención plena, concentración y entendimiento es capaz de establecerse en cualquiera de las 6 remembranzas. Entonces, es decir, estas son, lo que acabo de mencionar, son las llamadas 5 cualidades espirituales, o facultades, perdón, las 5 facultades espirituales. Repito, confianza o fe, energía, atención plena, concentración y entendimiento o sabiduría. Entonces, cuando uno desarrolla estas, uno tiene la capacidad de establecerse fácilmente en cualquiera de las 6 remembranzas. Y luego, finalmente, se asegura que inclusive para una persona ordinaria, no un noble, una persona ordinaria que practica las rememoraciones, es posible suprimir los impedimentos, desarrollar conocimiento introspectivo e inclusive lograr el estado de Arahant. ¿Sí? Entonces, de ahí el gran valor de esta rememoración, porque son el escalón, el apoyo, el punto de partida para grandes logros, tanto en concentración como en desarrollo de conocimiento introspectivo, ¿no? Entonces, de ahí que vale muchísimo la pena poner mucha atención a estas meditaciones y practicarlas. Y nuevamente, esa es una cuestión que ya lo he mencionado anteriormente. No es que tenga uno que practicar todas las rememoraciones, sino uno las revisa, las estudia, las sopesa, las considera, y entonces uno puede decidir practicar una o dos o más de acuerdo con la propia inclinación del meditador. Entonces, digamos que estas rememoraciones tienen el rango, tienen suficiente rango para ser adaptables a casi todos los temperamentos, ¿no? Entonces, por esa razón, si uno personalmente lo analiza, lo investiga, uno llega a la conclusión de que hay ciertas de estas remembranzas serían adecuadas para uno mismo, ¿no? Y entonces uno las desarrolla, uno las practica, ¿no? Y los beneficios son muy grandes y son numerosos. Entonces, eso concluye entonces esta pequeña charla, descripción de la rememoración de las deidades. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Sí, Soledad. Gracias, Miguel. No, yo una pregunta, este tipo de, bueno, de remembranza, rompe un poco con la idea es una idea, una creencia errónea, como usted lo dijo, con respecto a que uno no puede sentirse como, entre comillas, orgulloso de, ay, qué buena que soy, Claro. qué mérito que hago. Bueno, eso es un poco la cultura, la educación que nos dieron, ¿no? Como que incluso, no le digas a nadie, ¿no? Mejor que no lo sepa nadie, hacelo como que si uno lo muestra ya está pecando de soberbio, de orgulloso, ¿no? Sí. Ahora, mi pregunta va
Eso yo lo entendí. Ahora, cuando uno hace una remembranza, ¿qué diferencia hay entre remembranza y aspiración? Porque, ¿cómo yo puedo? Claro, Bueno, como que me parece que sí puedo vamos a decir, aspirar, ¿no? en este caso de las deidades, sí cabría pensar en el término aspiración, ¿no? Y yo creo que también podría caber en las demás, pues porque hay personas que aspiran a ser un Buda, hay personas que aspiran a aprender el Dhamma, hay personas que aspiran a ingresar a la Sangha, hay personas que aspiran a llegar al estado de paz, hay personas que aspiran a desarrollar generosidad. Entonces, en ese sentido, sí cabría esa variante, vamos a decir, ¿no? Esa variante, ¿no? Pero en términos estrictamente formales de la metodología, pues es una rememoración, una remembranza. Y nuevamente, por ejemplo, en el caso del Buda, entonces uno hace la remembranza de las cualidades del Buda, ¿no? Ya hablaremos más adelante porque no la hemos cubierto, pero uno recuerda las cualidades del Buda, ¿no? Es el bendito, el perfectamente iluminado por sí mismo, el puro, el purificado, el maestro de dioses y humanos, etcétera, etcétera. Toda una serie, una redalía larga de cualidades, pero uno las recuerda. No es que necesariamente uno aspire a ser maestro de dioses humanos. Uno recuerda Claro. que esa es una de las cualidades del Buda. Ahora, quiero ir de regreso un poquito a tu comentario inicial. Es interesante, mientras tú estabas haciendo esa descripción, me vino a la mente otra cosa que es muy común, otra vez repito, en los países del sureste asiático, que son budistas. La persona no solamente se regocija y, digamos, en cierta forma a veces anuncia a sus amigos, seres queridos, amistades, familiares, anuncia, por ejemplo, que va a hacer tal acción meritoria, ¿no? O sea, lo pregona. Voy a ir voy a dar comida a los monjes el día de mañana, ¿no? Desde nuestro punto de vista occidental, eso sería así como una presunción, como una especie de, no sé, de orgullo espiritual, le llamamos aquí, ¿no? Pero no es así. El fin de hacer eso tiene, digamos que dos fines. Uno es despertar en las personas el regocijo por el mérito que esa persona está haciendo. Es decir, cuando la persona anuncia esas cosas, genera mudita en las personas que lo están escuchando, o que van a saber, o que saben que va a ser tal obra meritoria. Esa es una parte muy importante, una función muy importante. Pero además, esa persona generalmente no solamente hace eso, sino que lo que hace siempre es compartir ese mérito. Es otro término muy acuñado en el budismo Theravada, eso de compartir el mérito, ¿sí? Eso está súper arraigado también. Es instrucción del Buda, es algo que el Buda fomentaba. Y en esos países del sudeste asiático está bien metido en la mentalidad de la gente, ¿no? Eso de compartir el mérito. Entonces, no solamente anuncian, pregonan que van a hacer mérito en tal fecha, sino que invitan a la gente también a hacer mérito y después, cuando hacen el mérito, se regocijan en el mérito de las otras personas, ¿no? Entonces, es un tipo de mentalidad que en realidad favorece la multiplicación del mérito. Nosotros en Occidente somos muy egoístas, somos muy, muy cerrados, entonces creemos que ese tipo de cosas es algo que la persona nos califica de orgulloso, es muy egoísta, es muy, etcétera, etcétera. Pero eso es una mentalidad totalmente diferente. El enfoque es completamente diferente en el budismo Theravada, ¿no?
Y hay que verlo para entenderlo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que uno puede atestiguar cuando uno va a Tailandia, va a los monasterios y ve a la gente haciendo mérito. Bueno, eh, por ejemplo, a veces yo salía del hotel con algunas amistades, íbamos a dar limosna temprano en la mañana. Bueno, como veían que éramos occidentales, las gentes que estaban ahí en el, digamos, en el hotel, los botones, los choferes, etcétera, cuando veían eso, bueno, se ponían felices y todos hacían así, ponían las manos así y empezaban a hacer reverencias hacia nosotros y decían sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu quiere decir, eso es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, porque sabían que ya íbamos a ir hacia la calle en donde los monjes iban a pasar con sus cuencos para recibir esa limosna, ¿no? Entonces, a veces también cuando nos veían, nos asistían, ¿no? La gente espontáneamente decía, las monjes van a pasar por esta calle, no por esta calle, vayan a la calle de aquí, ¿no? Y Sí. entonces nos decían, pónganse en este lugar, este es el mejor lugar para poder dar la limosna, etcétera. Yo he escuchado incluso que hasta cuando se casan, los que se recién casados van a darle de comer a los monjes. Sí, 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 sí. No existe, digamos que no existe ¿cómo se dice? La El, fiesta, la no, fiesta no, que no, hacen. no, no, no existe el sacramento del matrimonio. Ah, claro. En el budismo no hay tal cosa. En el budismo, casarse es una cosa bastante irrelevante en cierta forma, ¿no? No se considera un sacramento, o que sea algo bueno o malo. Es que todo es algo muy, muy diferente, ¿no? Entonces, cuando la gente se casa, pero a pesar de eso, la gente se casa, ¿no? Ahora, cuando la gente se casa en los países budistas, efectivamente, los que son budistas, lo que hacen es aprovechan la ocasión para hacer mérito. Y típicamente lo que hacen es ir a ofrecer comida a los monjes, al monasterio. Entonces, desde luego que los monjes sabrán que se casaron, entonces lo saben, y entonces tal vez digan una bendición, así muy someramente, ¿no? Se le da una bendición, sin más, sin más barullo, sin más cosa, ¿no? Una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Pero ahí lo importante es que precisamente la ocasión se torna memorable, no tanto porque la persona se casó, sino porque ofrecieron mérito, ¿no? Dieron una gran comida o dieron una gran donación, o la dieron ante un gran número de monjes. Entonces, eso es lo que resalta para ellos, ¿no? No tanto el matrimonio en sí, ¿no? Matrimonio en los países budistas es una cosa muy, muy, digamos, o cómo se diría, una cosa simplemente oficial, ¿no? No está revestida de ninguna virtud o encanto o sacramento, ¿no? No es así. Miguel, Bien. bueno, creo que hay un par de mensajes de Patti y de Ana, ¿no? Sí, aquí Patti está preguntando, la pregunta es, ¿cómo es la forma de ofrecer los méritos obtenidos? ¿A quién o a quiénes debemos ofrecerlos para que se dé mayor beneficio para todos? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente. Digamos que en cierta forma es un poquito de un arte, ¿no? Es un arte eso de compartir, ofrecer el mérito hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Buda clasifica una variante de esto como una de las 10 acciones meritorias o cursos de acción meritoria. Y esa consiste en ofrecer los méritos, ofrecer o compartir las acciones meritorias efectuadas con aquellas personas que ya han muerto, ¿sí? Con las personas que han fallecido. Entonces, generalmente, esto se hace para familiares, primero que nada, amigos, conocidos o inclusive personajes importantes, prominentes, que tal vez no conozcamos personalmente, pero
cuando mueren, debido a que son personas, digamos, de importancia, que han sido de beneficio para la humanidad, o beneficio para una comunidad, o un país, etc. Entonces uno ofrece mérito a esa persona que ha partido. Y entonces ese ofrecimiento toma muchas formas. La forma más tradicional, nuevamente, en los países del sudeste asiático, es la ofrenda de comida a la sangha. O sea, monjes o monjas, o ambos, uno ofrece comida, y entonces al ofrecer esa comida, uno expresa su voluntad de ofrecer el mérito que se está haciendo para esas personas o esa persona que ha muerto. Esa es una forma muy específica de compartir el mérito. Esa es una forma muy específica. Pero también hay formas muy generales también, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un retiro y concluimos el retiro, al finalizar el retiro hay una ofrenda del mérito hecho en forma, vamos a decir, comunal, por decirlo así. Todos los meditadores y el monje o la monja y el instructor ofrecen el mérito de ese retiro, y ese mérito es ofrecido a diversos tipos de seres, ¿no? Se ofrece el mérito a todo, en general, a todos los seres en el universo, con el objeto de que sufran menos, ¿no? Esa es la forma más general de ofrecer mérito, pero también puede haber cierta especificidad. Muchas veces hay participantes en el retiro que tienen parientes que se encuentran enfermos, entonces piden que el mérito efectuado se ofrezca en aras de la salud de estas personas, ¿no? Y efectivamente, entonces, todos los meditadores dirigen su mente con el propósito de que el mérito ganado sea compartido con aquellas personas que específicamente están sufriendo de alguna enfermedad, de alguna dolencia, ¿no? Algún problema también. Entonces, esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Existen muchas variantes. Ahora, en cuanto a la acción que se comparte, puede ser, como lo dije, una ofrenda de comida, o por ejemplo, el cultivo mental que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho en el cultivo mental, ese mérito se ofrece, ¿no? Es decir, y puede uno pensar en cualquier tipo de obra meritoria, ¿no? Cualquier tipo de acción hábil, ya sea mental, verbal o física, puede ser compartida. Ese mérito puede ser compartido con otros seres. Entonces, les digo que es un arte, porque uno entonces puede desarrollar en gran medida este arte de compartir el mérito. Uno casi lo puede hacer hasta por diseño, ¿no? Vamos a decir, como lo hacen muchas gentes también. Es curioso ver a la gente, ¿no? Por ejemplo, la persona que ha muerto es una persona que a lo mejor gozaba mucho no sé, gozaba mucho de ayudar a los enfermos, por decirlo así. Tenía esa cualidad, esa característica. Entonces, si uno quiere compartir el mérito con esa persona que ha partido, entonces una forma ideal de hacerlo es ir a ayudar a enfermos, donar a la Cruz Roja, por ejemplo, a instituciones médicas que favorecen a los enfermos, y de esa forma hay una especie como de correlación entre el tipo de acción y la característica virtuosa de la persona, ¿no? Hay una correspondencia, ¿no? Porque uno entiende que es así como también, por ejemplo, hay fiestas aquí en México, la fiesta de Día de Muertos, no es budista, pero hay algo que tiene de budista, ¿no? Las gentes hacen ofrendas en altares, que son también para las gentes que han partido. Entonces, ofrecen aquellas cosas que a la persona que murió le gustaban. Si a la persona le gustaba el tequila, entonces ponen botellas de tequila en el altar, ¿no? O si le gustaba la música tal por cual, entonces ponen en el altar discos o CDs de ese tipo de música, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces hay una similaridad ahí. Entonces es muy interesante, porque es algo muy amplio, ¿no? Esto de compartir el mérito.
Creo que aquí hay otra pregunta o comentario. Dicen, el motivante en cristalizar los méritos está vinculado con la formación de un karma a beneficioso, se centra en este punto como acto virtuoso. Sí, exactamente. Tiene todo que ver con el karma, ¿no? Uno está efectuando karmas y el mismo hecho de compartir el mérito es un karma específico, un karma específico. Que por cierto es muy poderoso en el sentido benéfico, ¿no? Miguel, Sí. un par de cositas. Yo escuché a... bueno, no sé si hay algún otro compañero que quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo escuché una vez decir al venerable Nandisena, y creo que te escuché decirlo a ti también, que bueno, no hay mucha diferencia, no sé si la palabra está bien empleada, digo, pero no hay mucha diferencia entre las deidades y nosotros, ¿no? En cuanto a la organización social, en cuanto a una serie de aspiraciones. Eh, Salvo, bueno, estas cualidades que ellos tienen en relación al poder mental y a las virtudes que son excepcionales, y bueno, y a su constitución, porque aparentemente están constituidos por materia sutil, ¿no? Ahora, en relación a esto de la bondad que tú mencionabas, porque como nosotros estamos educados en un mundo actualmente científico, nos han biologizado completamente y somos parte de toda, que lo somos realmente, pero somos parte de toda la red animal, ¿no? Del reino animal. Sí. Entonces, a veces nosotros cuando escuchamos esto de las deidades, como que se nos hace muy lejano y abstracto, muy como fuera de nuestras posibilidades de comprender esa mente o de imitar e igualar esa mente, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de bondad, puede suceder también, porque esto yo creo que para mí es muy valioso y muy importante entenderlo porque generaría un acercamiento entre esa deidad y mi mente, ¿no? Esa bondad a la que nos hacemos referencia puede estar establecida o ser parte del temperamento de una persona a pesar de que esa persona incurra en faltas o en algún momento caiga en enojo o en ira. Sin embargo, esa bondad puede estar presente en estas personas, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, definitivamente, ¿no? O sea, somos un collage, un conglomerado de cualidades buenas y malas, ¿no? Pero en general, a veces a la persona se le califica como una persona bondadosa, a pesar de que tenga toda una serie de defectos, ¿no? Porque de alguna forma sobresale esa cualidad, de ser bondadoso, ¿no? Sí, entonces yo, por ejemplo, tenía un amigo muy entrañable, ya falleció, recientemente falleció, y esta persona era budista, uh, yo pienso que era una de las mejores personas, una persona de las más bondadosas que yo he conocido en mi vida, era un laico, pero tenía un defecto, le gustaba mucho apostar, entonces todo su dinero lo quemaba en los casinos y los familiares siempre tenían que ver por él para que no se escapara a gastar su dinero en los casinos, ¿no? Entonces ese era su defecto, pero eso no le quitaba la cualidad predominante, ¿no? Y de hecho yo pienso que en mi memoria y en la memoria de muchos de las personas que lo conocimos, lo que resalta es eso, ¿no? La bondad de esta persona, ¿no? Entonces definitivamente, como dices tú, inclusive desde el nacimiento, ¿no? Puede ya venir esa cualidad y es, digamos, puede ser una cualidad cardinal en una persona, ¿no? A pesar de que hay muchas otras áreas que requieren de desarrollo, ¿no? Claro, eso nos permitiría, en todo caso, darnos la oportunidad de practicar estas remembranzas, a pesar de uno sentir
que está en un estado mental que no es acorde con las virtudes, las cualidades de las deidades. Sin embargo, la bondad subyace, ¿no? Debajo de todo eso. Creo que ese es un excelente punto, es un punto muy bueno porque ya lo he notado yo con anterioridad con muchas gentes, precisamente tienen esa reserva, ¿no? Y no sienten que no son dignos de practicar esa meditación o se sienten sin inspiración, pero hay que recalcarles, ¿no? Hay que recalcarles a esas personas que de hecho ya tienen un gran mérito para empezar, ¿no? Un gran mérito a sus espaldas y hay que hacerles ver que en realidad tienen muchísimas cualidades y una de esas principales cualidades es la bondad innata, ¿no? Claro, así también hay personas con una gran maldad innata, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? O sea, son gentes que... No creo que mediten. ¿eh? No creo que esas personas se interesen en meditar o en escuchar No, Dhamma, ¿no? no tendrían el menor interés, ¿no? Tiene que haber un alto grado yo pienso que de bondad y de buena voluntad para básicamente toda persona interesada en el Dhamma ya tiene una serie de cualidades tremendas comparadas con el grueso de la población, ¿no? Sí. Y eso es bueno, precisamente ese es el propósito también, ¿no? El que la persona aprecie o valore su propio mérito, porque esa es una cuestión, nuevamente, por alguna razón, yo creo que es cultural, es entre los occidentales se les hace más difícil. Los orientales, los tailandeses, los birmanos, se les hace muy fácil apreciar sus propias cualidades, no tienen reparo, no tienen reparo. Nosotros somos más sufridos, como decimos en México. Claro. Somos Bueno, más sufridos. tal vez tienen un mayor entendimiento de las consecuencias sociales, ¿no? Porque también hay una repercusión. En la bondad del Sí, otro está mi beneficio porque quien genera bien me está cuidando indirectamente, ¿no? Entonces a lo mejor sí, tienen ese entendimiento cultural que les permite ver esa otra cosa, ¿no? sí, es una cuestión muy cultural, muy cultural. Pero igualmente, en ese sentido, cuando uno empieza a averiguar, a entender estas cosas, uno entonces ve las ventajas de adoptar ciertas condiciones o ciertas mentalidades de índole cultural. ¿Eh? Ahí es cuando hay que ejercer un poco la discriminación en el buen sentido, ¿no? ¿Cómo se dice? Hay que saber discriminar en el sentido de qué cosas sí podríamos adoptar de una cultura muy diferente a la nuestra y qué cosas no, ¿no? Y entre estas cosas vienen este tipo de actitudes de las cuales he estado hablando, ¿no? Que son sumamente beneficiosas para la gente, ¿no? Ahora, hay que tomar otra cosa en cuenta que eso recalcaba mucho mi maestro. Todas estas cuestiones que nosotros calificamos como culturales en los países del sudeste asiático que son budistas, pues sí, son cosas culturales, efectivamente, pero derivan de la adopción del budismo. Si, digamos, si nos vamos siglos atrás, centurias atrás, ¿de dónde vienen esas características culturales? Pues vienen de la doctrina budista. Claro, Entonces, sí, muy cultural eso de compartir el mérito, muy cultural eso de juntar las palmas y decir sadhu cuando la persona atestigua que otro está haciendo algo muy bueno. Es cultural, pero ¿de dónde vino eso? Todo eso vino del Buda, ¿no? claro. Entonces, mucho de esto es parte del budismo. Por eso también nosotros los occidentales tendríamos a bien, más bien, adaptarnos más hacia ellos que exigir que ellos se adapten a nosotros. Porque la cosa cultural vino de la cosa, de la enseñanza del Buda, y no al revés. Para nosotros,
para ellos nosotros somos bárbaros, sin instrucción. Y ese calificativo ya lo decía desde el Buda, ¿no? Ya está en el canon. Somos los bárbaros sin instrucción, a diferencia de aquellos que son adeptos al Dhamma, ¿no? Que tienen la instrucción, tienen la fe, tienen la escuela, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tendríamos a bien acercarnos más de lo que exigiríamos que ellos se adaptaran a lo nuestro, ¿no? Claro, Digo, es una opinión personal, ¿eh? Es claro. una opinión personal. Entonces, como sabemos, las opiniones pueden ser muy relativas, pero yo se los ofrezco, ¿no? Como mi opinión. Creo que Soledad tenía una pregunta última. Sí, Soledad. No, yo me quedé un poco pensando en el planteo que hacías del amigo, ese que era muy bondadoso, pero Sí, que tenía, vamos a decir, ese un problema, vicio. la Ujú. tendencia al juego. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿con qué tranquilidad o como que cuando uno se sienta a meditar, si tiene realmente algún problema de transgresión, ¿no? Sí, sí, Es como que se entabla una lucha y como que, ¿no? O que termina en una cosa o termina en la otra. Como que pueden coexistir las dos cosas. ¿Cómo puedo yo sentarme si soy una transgresora a meditar y sí. llegar a algún lado? Sí, eso también es un gran impedimento en los occidentales, ¿no? Un grandísimo impedimento, porque nuevamente no nos consideramos virtuosos o sabemos muy bien, como decimos en México, sabemos de qué pie cojeamos, sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras transgresiones también, nuestras imperfecciones en cuanto a virtud. Pero en la mentalidad budista, digamos, una cuestión que se hace, sobre todo ya en meditadores, es que efectivamente tenemos una serie de defectos, cosas que no se han desarrollado todavía lo suficiente, pero eso no es impedimento para meditar. Y aquí el truco consiste, este es uno ese es el gran valor de lo que nosotros conocemos como determinación, ¿no? Eso es una cualidad espiritual, la determinación. Cuando uno va a hacer una meditación, y esto es de mucha ayuda para calmar la mente, uno hace la determinación de que durante ese periodo en el que vamos a meditar, no vamos a transgreder. O si somos, no sé, si comúnmente somos presa del enojo o de la lujuria, por ejemplo, durante ese periodo sabemos que eso lo ponemos a un lado y en ese momento nosotros nos establecemos en la ausencia de esas cosas, ¿no? Que son nuestras imperfecciones. Y al hacer esa determinación, que durante ese periodo uno determina dirigir la mente hacia otros lados, entonces en ese momento toma efecto digamos, el establecimiento de la virtud en ese momento y es completamente válido y por esa razón también lo recarga el texto. Una persona ordinaria podría llegar a purificar su mente, ¿sí? A lograr concentración, desarrollar introspección e inclusive lograr vías y frutos, ¿no? Lograr grados de iluminación. A pesar de que la persona en general no la consideraríamos así como altamente virtuosa, ¿no? Aquí más bien lo que opera es la sabiduría, ¿no? Es tomar la oportunidad, por decirlo así, de una determinación para progresar y para desarrollar la mente, ¿no? Hay una historia muy interesante también en el canon. Se refiere a un laico, no recuerdo cuál era su nombre, pero es una historia relativamente famosa en el canon Pali. Esta persona, en una ocasión, el Buda llegó a alguna población. Esta persona conoce al Buda, le rinde homenaje, escucha su enseñanza y en ese momento se torna en un sotapán, en una persona que ha logrado el primer grado de iluminación. Bien, al poco tiempo, a los pocos momentos después de eso, la persona muere. Muere la persona y digamos que en su funeral
el Buda menciona que es una persona digna de alabanza porque se ha tornado en un noble. Y la gente de la población, en cierta forma, se enfada. ¿Por qué? Porque esa persona, toda su vida, había sido un alcohólico. Había sido un alcohólico. Ese era su gran problema. Se le conocía ya como el borracho del pueblo, ¿no? Tenía una reputación terrible porque tenía una debilidad terrible por el alcohol, hasta casi antes del momento de su muerte. Cuando él establece su fe en el Buda, lo escucha y logra este primer grado de iluminación, obviamente que en ese momento él deja atrás el romper ese precepto. Queda establecido en la virtud y muere como tal, ¿no? De hecho, renace como una deidad, pero ya como una deidad con un grado de iluminación. Entonces, la gente que se enfada o queda muy confundida cuando el Buda hace esta aseveración, entonces posteriormente el Buda hace la aclaración, que efectivamente era una persona que tenía ese gran vicio, pero que a través de su fe y de su karma y de su esfuerzo en el momento en que escuchó el Dhamma, es una persona digna de alabanza, porque logró ese estado de iluminación, a pesar de que toda su vida había estado caracterizada por ese gran problema, ¿no? Esa constante transgresión al precepto, ¿no? Es lo que contaste al final la vez pasada del que se queda mirando las olas. Hay que meterse aunque haya oleaje. Exactamente. Uno tiene que meterse al oleaje. No puede uno esperar a ser completamente virtuoso, porque entonces uno va a ganar. Recuerden que también el Buda menciona que el desarrollo de la vía es como un trípode. El trípode es sila, samadhi y paña. Entonces las tres son necesarias. Entonces, digamos que si somos deficientes en sila, deficientes en la moral, podemos entonces promover más la sabiduría y el cultivo mental, y eso a su vez fortalecerá un poco más la virtud que tiene carencias. Entonces, de esa forma, finalmente uno construye ese trípode y pasa entonces al estado deseable, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces, sí, no tiene uno que ser completamente virtuoso de ninguna forma, ¿no? A ver, Sí. perdón por la hora, pero Ítalo hace rato que está con la mano levantada y te quería hacer una pregunta. A ver, Ítalo. Sí, adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ítalo? Yo, reflexionando un poquito sobre todo lo que se ha dicho eh, con relación al tema de los méritos, eh, y obviamente que un poco la pregunta que hice de la construcción de un karma beneficioso, y otras cuestiones, eh, hablamos de la mención de la dificultad que tenemos los occidentales un poco en la clarificación de lo que es un mérito espiritual. Uh-huh. Y eso, bueno, puede tener muchas raíces, obviamente, que de alguna manera puede estar sostenido por, por lo cultural, por los valores, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez es importante entender, por lo menos en lo que yo me pongo a reflexionar, de cómo opera el mérito en relación con nosotros mismos. Y voy a explicar esto por qué. Con nosotros mismos, ¿por qué? Porque nosotros podemos de alguna manera conceptualizar lo que quiere decir un mérito, pero no disfrutarlo, regocijarnos. Sí. Nosotros podemos generar mecánicamente, de alguna manera, un mérito, Claro. pero ¿cómo lo traducimos afectivamente? Sí. Porque justamente creo que nosotros mismos, existe, por ejemplo, también en la meditación meta, seguramente, también
esa barrera que de alguna manera no nos permite tener autocompasión con nosotros mismos. No Claro, ser tiernos, no ser cálidos, sí, sentirnos de alguna manera sobreidentificados con, con nuestros defectos más que con nuestras virtudes. claro. Sentir una sensación como que estamos todos despegados, que no tenemos, esto es una red que interactúa, el interser de Thich Nhat Hanh, que dice, ¿no? Sí, 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 Este, sí. no sentirnos integrados con todos los ritmos de la vida, y eso yo creo que no lo tenemos integrado desde el punto de vista afectivo, pero sí Así es. podemos comprenderlo. Sí, sí, somos muy buenos para entender los conceptos teóricos, ¿no?, del Dhamma, muy buenos, pero efectivamente somos deficientes en el aspecto afectivo. Y por eso me trae a la mente, ya que estamos hablando de mérito, el que el Buda precisamente recomienda y promueve que se efectúe siempre el mérito en lo que él llama los tres tiempos. Siempre hay que hacer mérito en los tres tiempos. Y lo que significa es que cuando uno va a hacer una acción meritoria, uno debe regocijarse antes de efectuar la acción meritoria. Uno se regocija durante la ejecución de la obra meritoria y finalmente uno se regocija una vez, ya en el futuro, una vez que esa obra meritoria haya sido efectuada. No obstante qué tan lejana en el tiempo, uno debe continuar regocijándose por lo hecho en forma meritoria. Entonces, en eso consisten esos tres tiempos. Entonces, ahí es donde uno, digamos, inocula el aspecto afectivo que debe ir de la mano con la misma acción que está uno llevando a cabo, ¿no? Y está conectado con el cultivo mental, ¿no? Que es una especie como de disciplina que hay que empezar a instituir dentro de uno mismo, ¿no? Claro, podemos hacer acciones meritorias mecánicamente, pero añadamos este ingrediente fundamental, ¿no? Que es el regocijo, es decir, el piti, ¿sí? Y después la felicidad que viene una vez concluida la acción meritoria, ¿no? El piti es más bien la anticipación, el regocijo antes de hacer la acción meritoria. Después viene la emoción, el regocijo durante el acto propiamente, y después viene ya también el regocijo, pero también un buen componente de felicidad cuando ya esa acción concluyó, ¿no? Entonces, eso, si se desarrolla eso en forma sistemática, entonces todo se lubrica más, todo queda más lubricado, más, y ya después sale más fácil, más espontáneo, no tan agarrotado, ¿no? Sí. No tan mecánico No quizás, tan, no porque tan mecánico, exactamente. uno claro, en el caso de, digo, nosotros como practicantes, como discípulos del Buda, de una manera u otra, estamos atentos a lo que tiene que ver con el mérito en la situación, y bueno, cada uno en su lugar, y cada uno con sus oportunidades, obviamente, y Claro, cada uno claro. con su energía también para darlo, pero el punto es que este, el hecho, por ejemplo, en mi caso en particular, yo no tengo integrado una acción meritoria cuando medito. Ujú. Entonces, si tuviera la posibilidad de tener de alguna manera la regularidad de que cada vez que medito, destinarle o dedicarle el mérito a, a los que sufren o a los que... Eso Claro. sería una cosa bastante importante, pero no, a veces ritualizamos demasiado eh, eh, las prácticas y Sí, terminan medio como que de alguna manera terminando vacías, ¿no? sí, sí. Y el mérito justamente queda absolutamente ausente, ¿no? En todas las Sí, prácticas. o limitado, ¿no? O limitado, claro. Sí, Claro, porque queda limitado por el hecho de que no lo disfrutamos, no existe el piti. sí, sí, y por El eso piti muchas lo que veces yo, hace es asentar, ¿no? Piti ujú, hace asentar desde el punto de vista en lo profundo de sí, la subjetividad
ese acto. Sí, Si sí, por nosotros esa razón. pensáramos, por ejemplo, en los preceptos, que como acciones meritorias también, porque son compasivos, de una manera u otra, cada vez que nosotros cumplimos con nuestros preceptos, estaríamos de alguna manera generando ese mérito, pero consabidamente. Claro, claro, desde luego. Sí, sí, sí. Y también con respecto a lo primero que decías, por esa razón muchas veces yo recalco que cuando uno medita, no es una cuestión nada más de sentarse a concentrar la mente, ¿no? O a calmar la mente. Existen toda una increíble gama de condiciones y cualidades que uno puede generar junto con la meditación, inclusive desde antes de meditar, ¿no? Uno precisamente nuevamente puede regocijarse antes de sentarse a meditar por el hecho de que va a meditar uno, por el hecho de que va uno a generar mérito, ¿no? Entonces ya desde antes genera uno mérito con ese regocijo, ¿no? Después hay que ver que uno se regocija porque está uno desarrollando ciertas cualidades que no son nada más atención y concentración. Ahí hay, cada vez que nos sentamos a meditar, hacemos una determinación. Entonces, esa cualidad espiritual está siendo desarrollada. Desarrollamos paciencia también. Muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de que estamos desarrollando eso, pero lo estamos haciendo. Determinación, paciencia, buena voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, es toda una gama, todo un complejo de cosas que se están generando, que son todas meritorias cuando uno se sienta en ese cojín, ¿no? Entonces, todo eso es razón de mucho regocijo y por eso la meditación se considera un mérito sumamente poderoso, es de los méritos más poderosos, ¿no? Muchas veces muchos maestros, yo lo he escuchado mucho, ¿no? Monjes, maestros ya de mucha antigüedad, que le dicen a los discípulos, ya basta de hacer donaciones y de dar comida y de practicar generosidad. Has practicado suficiente generosidad. No es necesario que sigas haciendo eso. Tendrías más beneficios si, por ejemplo, hicieras desarrollo mental, ¿no? A esas personas que toda su vida han tenido el hábito de generosamente dar comida, medicinas, alojamiento y vestimenta a los monjes y monjas, ¿no? Entonces, esos maestros puntualizan que hay otras formas de mérito que les van a dar, que les van a redituar mucho más que al la mera... final Ananda, ¿no? Al final Ananda también, Buda en su momento de morir le dijo, tenés que meditar, porque no se había No se había iluminado. no se había iluminado, o sea que Así es, hay ejemplo que ese que estaba al lado del Buda. En fin, para concluir, el mérito es algo muy amplio, muy amplio. Hay mucho, mucho en qué trabajar. Bueno, me despido porque ya se me va el tiempo. Me dio mucho Muchas gusto gracias, verlos Miguel. Gracias. y nos vemos en 15 días. Gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias a todos. Buen descanso. Gracias. Buenas noches.